Hola a todos, yo soy Rina y hoy os traigo un speed paint que es ligeramente diferente a los de siempre. Y es que el line art que voy a pintar hoy lo podéis pintar vosotros también si queréis. No tenéis más que ir a mi página de DeviantArt, tendréis el link abajo en la descripción, pulsar el botoncito de la derecha para descargaros el archivo PSD que contiene mis líneas y ya vosotros lo pintáis en el programa que queráis, de la manera que queráis. Es muy importante que me deis créditos por el line art si lo acabáis publicando en alguna red, ¿de acuerdo? Así nos evitamos confusiones y problemas innecesarios. Y sin más, paso a enseñaros el proceso de cómo lo pinté. Quedaos a verlo, que de paso os seguiré contando unas cuantas cositas más. Pues la cosa es que hace unas semanas hice este dibujo de uno de mis personajes, esta en concreto es Willy. Es un Harpath, una especie original de Pikiru, otro artista que podéis encontrar en DeviantArt. Como siempre os dejaré todos los links de todo lo que os cuente en la cajita de la descripción para que lleguéis a ellos sin problemas. Y en un principio esto se iba a quedar en un bocetito rápido y ya está, pero acabé limpiando un poco más las líneas y decidí que podía ofrecerlo como un line art para que lo pintéis, ya que en general me lo pedís mucho por todas las redes. Ah, y por cierto, el diseño original del personaje lo hice yo, pero en concreto el traje que lleva en este dibujo es uno que le hizo otra artista muy talentosa llamada Purun, que es la referencia que veis a la izquierda, así que los créditos del traje hoy van para ella. Entonces pensé que sería interesante grabar el proceso para todos los que me pedís tutoriales de coloreado. He intentado dejarlo lo más lento que he podido sin llegar a hacer un vídeo mega largo y pesado. Yo de verdad que me encantaría haceros un tutorial de coloreado en condiciones, pero es que no sé ponerle palabras a mi técnica. Y no voy a haceros un tutorial en plan, pues coge este pincel y pinta, porque ya hay tropecientos tutoriales así por internet y no me parecen muy útiles en ese sentido. Vosotros ya veis las herramientas que yo uso en mis vídeos, tenéis los settings justo ahí, si queréis mis pinceles copiadlos y ya está. Pero no sé cómo explicaros por qué hago las sombras con las formas que las hago, por qué uso X colores y no otros, por qué las pongo en X sitios, estas cosas que son como más interiores, por así decirlo, no sé cómo explicarlas. En realidad creo que sois vosotros los que podéis ponerle palabras a estas cosas, porque lo podéis comparar a vuestra técnica, en plan, ay, yo siempre hago las sombras del brazo así, pero Rina resulta que las hace, no sé, más finas o más anchas, más así, más asá. Al menos yo he aprendido bastante de esta manera. Sí que en gran parte esto también se aprende a base de mejorar vuestro conocimiento y vuestro sentido del 3D, de cómo caen las luces y sombras sobre los objetos, y esto se aprende básicamente observando mucho y practicando y realizando estudios, no en el sentido de un curso escolar, sino de estudio artístico, de esos en los que te pones una tarde, coges un montón de referencias y practicas y realizas 1000 bocetos sobre el tema en concreto que quieres mejorar. Y hablando de otras cosas, el line art igual lo notáis un poco raro, es como más gordito de lo que suelo hacer. Eso es porque en realidad es el boceto, que simplemente lo limpié un poco, por eso se ve más ancho que en otras de mis ilustraciones. Ah, por cierto, podéis pintarlo con los colores que queráis. A mí sí que me haría ilusión que siguierais los que le tocan, ya que así se mantiene más el personaje, pero si queréis cambiárselos y experimentar, pues yo no os lo voy a prohibir tampoco. Y como ya os dije al principio, cuando lo pintéis, si lo subís a cualquier red, dejad bien claro en la descripción o en la firma, en la marca de agua que le pongáis al dibujo, que las líneas están hechas por mí. Si queréis podéis etiquetarme o mencionarme, mejor todavía, que me hará mucha ilusión ver lo que hacéis. Abajo en la descripción tenéis también un link a todas mis redes sociales para que podáis mencionarme correctamente y que me llegue el aviso. Es importante que lo dejéis claro en algún sitio que se vea bien para evitar problemas de robo y malos entendidos con gente que se pueda creer que en realidad me habéis trazado el dibujo y milongas así, ¿vale? Y si tenéis que editarle alguna línea para que encaje mejor con vuestra forma de pintar, podéis hacerlo sin problema. No sé, por ejemplo, la parte interior del iris, que yo la hice así como con trama, pues si queréis borrársela porque os vaya a ir mejor a vosotros para pintarlo, adelante. Alguna línea, ¿eh? No me cambiéis ahora todo el dibujo porque entonces ya no parecerán mis líneas y esto pierde toda la gracia.
Me siento mal teniendo que aclarar estas cosas, pero es que por desgracia hay gente un poco bruta que a veces se pasa de lista y se aprovecha de cuando los artistas hacemos contenido así. Tampoco tenéis por qué darle el mismo acabado que le di yo, con esa iluminación así como de ensueño y tal. Podéis ponerle los efectos que queráis. Creo que este vídeo también os puede servir a modo de aprendizaje o de experimentación, porque podéis, por ejemplo, pintar primero el dibujo a vuestro rollo y luego estudiar cómo lo he pintado yo, ya sea observando el dibujo final o el proceso del vídeo. O bien podéis ver primero mi proceso y estudiarlo a fondo y luego intentar recrear mi coloreado a vuestro rollo. Hagáis lo que hagáis, estará genial. Yo simplemente os estoy dando algunas ideas. Por cierto, el archivo a capas, tanto las de SAI como de Photoshop, de lo que es ya el dibujo final mío, estará disponible en futuros packs de recompensas tanto en Patreon como en Gumroad, por si os interesa y os sirve para entender un poco mejor todavía mi proceso de trabajo. Y creo que no tengo mucho más que contaros por hoy. Espero que disfrutéis de lo que queda de vídeo y del line art. Y muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!